Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Víctor Javier y es un encanto poder estar con ustedes. Siempre es como, híjole, como una aventura, ¿no? Como una aventura porque, ¿por qué aventura? Aventura significa vientos contrarios. Sin ventura, vientos. Sin vientos, o sea, vientos contrarios o sin vientos. Que quiere decir que casi como nos quedamos en pausa, algo así. mm, Esperando los vientos. Pero cuando pienso yo que esto es una aventura, es porque vamos a tocar temas que quizás nunca has pensado exactamente como se está sugiriendo la lectura, el seguimiento que llevamos en la lectura. Y por eso es que es una aventura, porque nos quedamos por un instante como en pausa, porque no comprendemos. Pero luego llega el viento del Espíritu y nos empuja hacia adelante. Eso es lo importante, ¿verdad? Habrá quien lo percibe y habrá quien no. Pero lo bueno es que estamos aquí. Estamos hablando acerca de las claves de la profecía. Y saben una cosa, Eli va a estar con nosotros coordinando como siempre con toda y su situación, etcétera, hace un esfuerzo por estar con nosotros y wow, es admirable ese esfuerzo y un abrazo, que Dios la bendiga y la proteja a ella y a su familia. Y, ¿saben? Pues vamos a dejarle ya la voz a Eli para que nos diga qué sigue. Adelante, Eli. Muy bien, gracias, Víctor. Gracias, compañeros que están aquí presentes en esta tarde. Adiós, gracias por estar aquí y a cada uno de ustedes. Bien, seguimos con el capítulo 2 del tema que nos dijo Víctor, la profecía bíblica. Y dice así, capítulo 2. La pregunta dice así, ¿se puede confiar en la profecía bíblica? La mayoría de las personas que se declaran cristianas saben que los primeros cristianos tenían como escritura solamente lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Entienden que la gente en tiempos de Jesús conocía muy bien esas escrituras y que por ellas comprobaron que era el Mesías profetizando. Ahí paro, Víctor, o continúo. Sigue adelante. Bien, pero muchos ignoraban que en toda la Biblia hay profecías. De hecho, entre una cuarta y una tercera parte de la Biblia es profética, dependiendo de cómo se cuente. Según la obra Encyclopedia of Biblical Prophecy de Barton Payne, la Biblia tiene 1817 predicciones sobre el futuro. Estos no solo predicen la venida de Jesucristo, también explican mucho acerca del auge y caída de las naciones, así como de las catástrofes y plagas que en el tiempo del fin acabarían con la vida, con toda vida humana. Si no fuera porque está profetizado que Jesucristo regresara a establecer el reino de Dios en la tierra. En este capítulo veremos algunos impresionantes ejemplos y lo que significa para la fe y para el futuro. Y ahí termina la introducción del capítulo 2, Víctor. Bien.
Dice, el Cristo o Mesías profetizando. Bien, Yo creo que sí. bien. Adelante, Víctor. Bien. En esta introducción que nos hace en este segundo capítulo, nos estás dando advertencias interesantes. ¿Como qué advertencias? Primeramente, nos está diciendo algo de lo contrario que la gente ha imaginado. Por ejemplo, aquí dice en el análisis, y vamos a ir a mm, a la comprobación de tales cosas, dice pues que uno, la profecía no solamente es en relación al Evangelio, a la buena noticia que Jesús trae a las naciones, sino que la profecía trae una serie de juicios a las naciones. El auge y la caída de las naciones, desde el principio, desde la cabeza de oro, que es Babilonia, hasta el final. Podemos, desde la cabeza de oro en adelante, podemos ver a los gobiernos medos, persas, luego podemos ver a los grecorromanos, luego podemos ver a, a los romanos, posteriormente a la subdivisión de Roma y luego a la unidad de Roma y luego podremos ver sobre mm, lo que no está clasificado dentro del libro de Daniel, podemos verlo en otras partes, en cuestiones de los Estados Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña, que fueron gobiernos anglosajones que estuvieron en el poder. Inglaterra estuvo en el poder, pero decayó. Y luego Estados Unidos, unido con Inglaterra, estuvo en el poder. En América, en un poder mundial, pero hoy es un país decadente en cuanto a la escritura se refiere, no hay liderazgo mundial y ahorita está una acción de una decisión sobre tal liderazgo mundial. Las puertas que nosotros comprendemos, que vamos a ver más adelante, sobre las puertas del mercado a nivel mundial. ¿Cuáles eran las puertas? Había 7 puertas fundamentales. Les voy a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, mm, podemos hablar de el Canal de Panamá. ¿Quién gobernaba el Canal de Panamá? Los Estados Unidos de Norteamérica por 100 años. Luego tenemos las Malvinas, el paso de las Malvinas. ¿Quién gobernaba las Malvinas? Los ingleses. Tenemos otro punto tercero, que es el Peñón de Gibraltar en España. ¿Quiénes gobernaban ahí? Inglaterra y Estados Unidos. Luego tenemos la entrada al Golfo Pérsico. ¿Quiénes dominaban la entrada al Golfo Pérsico? Inglaterra y los Estados Unidos. Los intereses de estos dos países estaban ahí. Ahora, es importante entender que cada uno de estas puertas se fueron cerrando para la prosperidad de estos países, Inglaterra y Estados Unidos, gobiernos anglosajones. Algo que vino a hacer la diferencia es lo que Jean-Pierre o Juan Pedro fue quien comenzó a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial con el hierro. Empezó a comprar el hierro para llevarlo a las naciones bajo demanda. Fue su inicio. Pero después del hierro fueron otras acciones
y luego fueron documentos firmados en cuanto a otras acciones energéticas. De esa manera se formó, con 10 naciones principales, se formó lo que hoy conocemos el mercado común europeo. El mercado común europeo ha jugado un papel muy importante dentro de las naciones, independientemente de las guerras, que son muy interesantes y son proféticas, pero ha jugado un papel muy interesante. Gracias a la fundación del mercado europeo, los Estados Unidos de Norteamérica estuvieron desestabilizados en los años entre 1992 y 1994. ¿Por qué? Porque el mercado común europeo no permite que ningún, escúchelo bien, hay una cláusula dentro del mercado común europeo que no permite que ninguna persona que sea religiosa puede estar dentro del mercado común europeo. ¿No le parece eso interesante? Sin embargo, uno de los promotores más grandes que tuvo el mercado común europeo fue Juan Pablo II. Juan Pablo II llevaba dos carteras: la cartera, la imagen a los pueblos, la paz, el amor, la esperanza, y también llevaba tratados políticos. Dos carteras. ¿Por qué? Porque él, aunque era un líder religioso, dentro del mercado común europeo, no está, el Vaticano no está ahí, el cuerno pequeño que está escondidito, ese no está ahí, aparentemente presente, pero tiene una gran influencia a través de cuatro países fundamentales. Así que aquí podemos ver nosotros que el próximo líder mundial será el mercado común europeo. Pero yo lo estoy explicando en forma general. Pero tengo que comprobar lo que se dice a través de la profecía. Estamos hablando de las claves de la profecía. Comprendemos que Dios hablaba de la posición de nuevas naciones. Por lo que dice Daniel, capítulo 2 completo. Y lo que va estableciendo con las visiones de las bestias. Posteriormente, Juan nos explica su visión apocalíptica o revelación. Una revelación que la interpretación se fue descubriendo de acuerdo a los tiempos preparados por Dios. Sus profetas fueron hablando de estos descubrimientos. Y por eso, dentro del cumplimiento profético que hemos estado viendo en mi caso, 50 años, por eso hablamos con entera seguridad de una verdad inaudita, de que alguien fuera de las decisiones políticas gobierna el mundo y no va a permitir que el mundo sea destruido hasta el día de hoy, aunque el hombre tenga el poder para destruir el mundo en un instante, no lo va a lograr. Porque el Creador ha puesto a esta tierra como un canal principal, como una capital universal. No quiero descubrir más cosas, pero vamos a comprender por qué yo hablo de esta manera.
Cuando se escribió un artículo en Magazine Plain Truth, sí, en la revista La Pura Verdad, se escribió Estados Unidos, un tigre de papel, cuando acusaba a los rusos de salir de Afganistán. Les decía, salgan de ahí. Las 100,000 personas rusas que están ahí, salgan. Ellos no salieron. Ellos no salieron antes, provocaron a los Estados Unidos. Estados Unidos les amenazó varias veces, pero jamás entró en acción. Y esto de Afganistán, yo me equivoqué, es en Medio Oriente, donde estaban las tropas de estas tropas de Rusia, pero no salieron. Así es que se escribió el artículo profético sobre cómo Estados Unidos iba a perder esa guerra antes que se realizara cualquier otra cosa. Esos 100,000 hombres no se salieron. Estados Unidos quedó como un león rugiente, pero sin poder. Se hacía la versión, dentro del escrito este, se hacía la versión de que si, si hubiera estado cualquier otro presidente como George Washington, se hubieran tomado decisiones drásticas y firmes. Sin embargo, Estados Unidos no tomó tales decisiones. A todos les gruñó, pero no lanzó, no se atrevió a aplacarlos o a dispersarlos. Pasado el tiempo, llegó otra guerra que desgastó al pueblo de los Estados Unidos y fue clásica, así, clásicamente, una guerra perdida, que fue fascinante las armas que hubo y las muertes que hubo, y eso como la guerra del desierto, pero la perdieron. Poco a poco fueron perdiendo liderazgo hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, hablando de su presidente actual, solamente es un león rugiente con ese um, armamento bélico que solamente es una vista. Y aunque aún tienen algo de poder, están destruidos desde el interior de su país económicamente. Por eso es que no puede ser un líder mundial de nuevo. La Organización de las Naciones Unidas tiene una historia de desconfianza internacional. No era como al principio. Las cosas se salieron de las manos. Y los americanos naturales no gobiernan los Estados Unidos. Llegaron otras personas con otros ideales, otras acciones, y tres ataduras fundamentales apresaron a los Estados Unidos. Uno, la prensa. Dos, los derechos humanos.
fueron ataduras. Y 3, su legislación de doble ánimo para lograr callar a la prensa y amarrar al derecho humano. Cosas que desató y que no podía amarrar de ninguna manera. Eso desde su interior fue destructivo, porque empezaron a entremezclarse personas de diversos países que tenían diversas ideologías y que empezaron a debilitar el interior de Washington. Bueno, hasta aquí la historia. El futuro nos dirá si tenemos razón o no. Pero vamos a escuchar lo siguiente que va en la profecía. Adelante. Muy bien. Y dice así, el Cristo o Mesías profetizando. Uno de los ejemplos más asombrosos del cumplimiento de las profecías bíblicas tiene que ver con el número de veces que mencionan al Salvador. El Antiguo Testamento tiene más de 300 referencias a su venida. ¿Qué probabilidad hay de que se cumplan 300 profecías? En su libro Science Speaks, el matemático Peter Stoner examinó la probabilidad de que una persona cumpliera tan solo 48 de esas profecías y resultó ser una en 10 por 157. Situando este número en perspectiva, sería como hallar en el primer intento un electrón específico entre todos los electrones de todo el universo conocido. Y esto es solamente para 48 de las 300 profecías. Algunos escépticos pretenden refutar esto con ideas que subestiman la inspiración de la Biblia o tratan de ignorantes a los primeros cristianos. Si no hemos apreciado la asombrosa constancia y veracidad histórica de las Escrituras, invitamos a leer nuestro folleto gratuito, La Biblia, ¿realidad o ficción? ¿Continúo, Víctor? Bueno, en esta parte, a cualquier persona que le interese el folleto, la Biblia, realidad o ficción, puede solicitárnoslo a nosotros a través de nuestra secretaria Marla o a través de Karina o bien directamente conmigo y entonces con gusto le enviamos el folleto. Gracias. Gracias. Dice, consideremos muy específicamente algunas de las profecías sobre el Cristo y su cumplimiento. El manual de la Biblia, Halley's Bible Handbook, presenta una lista muy apropiada que incluyen las siguientes. En Mateo 12:23 e Isaías 7:14, que nos habla que naciera de una virgen. Y ahí vamos a leer Mateo 1:23, que dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14 va de la mano. Dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bien. Víctor, ¿quieres hablar acerca de eso, de ese versículos, de esos versículos, o continúo con el siguiente versículo? Bueno, yo creo que todos aquellos que estamos entendiendo, ya sea parte del falso cristianismo o el cristianismo en sí, comprendemos perfectamente que um, hubo una virgen y que ésta fue fertilizada por el Espíritu de Dios y de ahí nació Jesús, quien sería hijo de Dios, como dice Isaías 9:6. Porque un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es aquí el cumplimiento en Mateo sobre la Virgen que dio a luz cuando Gabriel le habló, y tu hijo será llamado hijo de Dios. No es que sea hijo de Dios, en el momento dice, será tiempo futuro llamado hijo de Dios. Es un proceso interesante, pero no vamos a entrar en eso, sino simple y sencillamente queremos que entienda que esas 300 profecías acerca del Mesías se cumplieron. Y es lo que aquí nos están tratando de plantear sobre la orientación de que la Virgen daría luz y podríamos pensar en la lógica de hoy que la acción, porque María dijo, yo no conozco varón, pudiéramos pensar que esa fue la primera inseminación artificial, como fue la primera operación cuando Adán no tenía pareja y se durmió. Adán le sacó una costilla y preparó a a otro mono en forma de mujer, le dio el soplo de vida, al igual que Adán, y fue la mujer un ser viviente. La primera operación realizada. Y luego aquí vemos la primera inseminación. ¿Por qué? Porque el verbo se despojó de todo y se hizo solamente una pequeña, y aunque a muchos no les guste, una pequeña esperma que iba a fertilizar el óvulo de María. Y el Padre introdujo esa esperma. Todo lo que era el verbo se redujo a una simple esperma. Dejando su deidad, su poder, se hizo humano. Se convirtió en esencia física para poder fertilizar a María. Y de esa manera podemos entender que fue una primera inseminación artificial. Así que de la Virgen, siendo virgen, obtuvo un bebé, Jesús de Nazaret. Gracias, adelante. Amén. Bien, la siguiente profecía sobre el cumplimiento del Cristo y su cumplimiento es en Mateo 2:6, que dice así, que nacería en Belén. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y de ahí va de la mano
El siguiente son 3 versículos. El siguiente es Juan 7:42, que dice así. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, ¿de dónde era David? ¿Ha de venir el Cristo? Bien. Y también va de la mano este versículo de Miqueas 5:2, que nos dice así: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Esa es la profecía acerca de que nacería en Belén, el Bien, Mesías. Belén Éfrata. ¿Por qué dice Éfrata? Porque pertenecía a Efraín, no a Judá, a Efraín. Y de ahí, de Jerusalén, iba a salir el Mesías de Judá. ¿Por qué llegó a Belén José y su esposa y sus hijos? Por un censo. Un censo que la historia romana lo corrobora. Sí existió el censo. Como también corroboró la muerte de los niños. La historia romana lo corrobora a través de historiadores como Josefo. Ahora, bien, podemos ir comprendiendo que lo que está hablando aquí es el cumplimiento de la profecía que estaría en Belén. Pero, ¿por qué estaría en Belén? En primer lugar, sus padres, José, que toma la acción de papá, venía de Judá con derecho al trono de David. La madre, María, venía de la familia de Aarón con derecho al sacerdocio original. De uno, es una acción política la situación de José, porque él no lo engendró, sino que el verbo se hizo una pequeña esencia que fertilizó a María. Así que de esa manera la Virgen dio a luz, estando desposada con José. Recuerden ustedes que José intentó dejarla, pero en un sueño le dijo: hey José, no lo hagas. Y le explicó el ángel que lo que había en su vientre no era de un humano, sino que Dios lo había puesto ahí. Así que dentro de esta situación social donde se encontraban, y aunque José quería dejarla secretamente a María, el ángel lo impidió y José aceptó la acción. Así que políticamente José es el padre y como padre le hereda al hijo el trono de David. Cuando dice Belén, tú la más pequeña, Éfrata, dice. Belén, Belén Éfrata, tú la más pequeña de Efraín, sí, das a luz al rey de Judá.
al león de la tribu de Judá, al Verbo, al Mesías prometido, al ungido de Dios, al Salvador, Jesucristo. Y aquí habla de su preexistencia, porque habla desde la eternidad. Él se despojó de la eternidad para ser humano, ¿no? Pero la profecía habla desde la eternidad. Me gustaría que leyeras de nuevo ese versículo de Habacuc, creo, ¿verdad? El versículo de Miqueas 5:2. Miqueas, perdón, Miqueas. Sí. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y su Señor será qué? En Israel, en Israel. No. Su Señor será qué, dice. Ah, Léalo. pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas, Salidas. sus salidas desde la eternidad. O sea, él está, ahí está hablando de la preexistencia. Y aquí Éfrata no es Efraín, yo me equivoqué en este momento. Éfrata no es Efraín, Éfrata es escucha, escucha. Puedes leer de nuevo el versículo, pero ya no digas Éfrata, di escucha. Pero tú, Belén, escucha, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así es. Sus salidas. ¿Qué Salidas. significan salidas? Sus salidas implica visitaciones, salidas. Desde la eternidad, Él ha estado en el proyecto de Dios. ¿Y dónde lo comprobamos? Bueno, en Primera de Juan, perdón, en San Juan capítulo 1, versículo 2, sí, y 3. Y dice ahí, en el principio, desde el 1 al 3, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, Jesucristo. Y en el principio era el Cristo, y el Cristo era con Dios, y el Cristo era Dios. Y luego dice, a través de él todas las cosas fueron hechas. Sin él, nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho. Sin el verbo, sin la eternidad. Pero ¿quién es el verbo? San Juan 1:14 nos dice que y vimos la gloria, su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de espíritu y verdad, Jesucristo. Jesucristo es el verbo. Entonces, esto significa que Él preexistía antes de todas las cosas, pero que iba a nacer como un simple humano en Belén. Es lo que está hablando ahí. Por eso dice, escucha tú, Belén. ¿Sabes por qué me acordé? Porque cuando le destapó los oídos, a un sordo, puso eh, saliva en sus dedos y puso en sus oídos, y luego dice, Efratá,
que significa escucha, o ábranse sus oídos. Esa es la frase, no es Efraín, es Efratá, es abran sus oídos. Gracias, Eli. Muy bien. Bueno, los siguientes versículos del siguiente profecía nos habla acerca de qué pasaría un tiempo en Egipto, qué pasaría un tiempo en Egipto. ¿Qué pasaría un tiempo en Egipto? Nos lleva Mateo 2:15 y también Oseas 11:1. Mateo 2:15 nos dice así: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y Oseas 11:1 nos dice, Oseas, sí, 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Esos son los dos versículos, Víctor, que nos hablan acerca de esta profecía. ¿Quieres expandir? Bien. Entonces, ¿qué nos dice? Dice pues, de Egipto llamé a mi hijo. Pero antes, el anterior versículo, ¿qué nos dice? El otro versículo fue Mateo 2:15, que dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Eran dos versículos, ¿cierto? Otro Sí, anterior a este. no, no hay otro anterior a ese. Es el otro que nos habla es de esta profecía, está en Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ok, correcto. Son dos versículos en diferentes tiempos, con diferentes personajes. Uno, digamos, el texto remoto, que sería Oseas, y el contexto inmediato o el cumplimiento sería Mateo. Veamos por qué. Porque ciertamente amé a Israel y llamé a mi hijo de Egipto. Aquí llamó al libertador de Egipto. ¿Cómo es que llegó a Egipto? Porque María huyó y le dijo el ángel, váyanse, porque Herodes pretende matar al niño. Váyanse a Egipto. Y José y María se fueron a Egipto. Y cuando se les dijo la profecía en Egipto que tenían que regresar, José dijo, no vamos a regresar, porque aunque murió Herodes, el ángel le dijo, ya murió quien pretendía matar al niño. Pero estaba Milanao, su hijo, el hijo de Herodes, gobernando, y tuvo temor y no fue a Egipto, fue a otra ciudad. También había estado profetizado que lo iba a llamar de ahí. Veamos qué es lo que dice aquí. Dice, de Egipto fue llamado. Sí, fue llamado de Egipto, pero no regresó a Jerusalén, sino que se fue a otra ciudad.
por una decisión de José, que tenía miedo que Melanao, que era hijo de Herodes, quisiera destruir al niño. De ahí lo llamó desde Egipto, pero continuemos con el relato. Bien, la siguiente profecía que habla acerca de que viviría en Galilea, ¿ok? Y eso nos lleva a Mateo 4:15, Víctor. Y también Isaías 9:12. Dice así Mateo 4:15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Y el siguiente versículo que va de la mano, ahí en Isaías 9, del 1 al 2, nos dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el versículo 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Adelante, Víctor. ¿Me escuchas ahí? Sí, No. sí, Ok. Bueno, te ok. escucho. Bueno, aquí podemos entender, recuerdan ustedes que yo le dije que José tomó la decisión de irse a otra parte, y otra parte era esa, Galilea. Llamó de Egipto, pero José decidió ir a Galilea para que el hijo de Herodes, que era gobernante, no lastimara al niño. Y por eso dice que esta Galilea, tierra de los gentiles, porque había habido una controversia entre las tribus de Zabulón y Efraín. Había una controversia y habían quedado los gentiles ahí. Por lo tanto, aquí, esta tierra de gentiles, que no eran propiamente judíos o de las tribus se las habían llevado presas a Babilonia, pero luego trajeron personas que fueron instruidas en las letras de la escritura para tomar el lugar de los israelitas. Por eso era tierra de gentiles, gente que se hacía pasar por judíos, pero su realidad no era judía. Esto implicaba una profecía acerca de la acción que iba a hacer Jesús de ir hacia los gentiles y abrir la puerta de la gracia a las naciones. Traía un juicio para Israel, donde el pueblo de Israel tendría que unirse a las naciones para formar un solo pueblo. Esa era la profecía. Pero aquí la profecía del nacimiento del Mesías y su viaje con su madre y su padre hasta Galilea. Primero fueron a Belén, donde nació el bebé. Luego fueron a Egipto. Y luego de Egipto decidió ir a Galilea, porque era tierra de gentiles. Y de esa manera se encubría. ¿Quién va a pensar que el Mesías iba a estar entre gentiles?
Entonces, por eso mismo es que llegó ahí, a esa parte de Samaria, Galilea. Continuemos. Muy bien, seguimos con la siguiente profecía que nos habla acerca de que un profeta como Elías anunciaría su venida. Y ahí nos lleva a Mateo en su venida. Mateo 3:3. Ahí tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, Víctor, al respecto en el tema. Entonces, tú me dices cuando yo quieres que pare. Dice Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y de ahí nos lleva a Mateo, el mismo libro, Mateo 11, del 10 al 14. Y ahí voy a hacer una pausa, Víctor. Mateo 11, del 10 al 14 nos dice así: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Camino, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Versículo 12. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y el 14 dice: y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Adelante, Víctor. Llegaron a Juan y le dijeron los religiosos de su época: ¿tú qué dices de ti mismo? ¿Tú eres el Mesías? Y él dijo: yo no soy. ¿Tú eres el profeta que ha de venir? Yo no soy. ¿Tú eres Elías? Yo no soy. Dijo Juan. Negó todas las cosas. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto y preparo el camino, porque detrás de mí viene alguien que yo no merezco ni siquiera desatarle la correa del calzado, y él bautizará con fuego. ¿Por qué no contestó directamente Juan diciendo: sí, yo soy Elías, ¿no? No, y fíjate que me envió Dios, no, qué padre. No, no, no dijo eso. Él dijo: no soy, no soy. Hay uno que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo he venido a preparar camino para él. Pero si ellos fueran entendidos de la escritura, hubieran visto que si él dice preparar camino, etcétera, él era el Elías. Porque hay tres figuras de Elías: Elías el original, Elías Juan y el Elías de los últimos tiempos. Son tres figuras, pero aquí encontramos una figura, a Juan el Bautista, como el Elías.
que estaba preparando el camino y estaba allanando los montes, es decir, bajando a las personas, estaba desinflando sus egoísmos, los estaba humillando y estaba exaltando a otros. Él estaba preparando el camino. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento, pero también les exigió frutos de arrepentimiento cuando esos religiosos venían en común acuerdo para obedecer a Juan, no por convicción de corazón, sino por un acto social, para quedar bien con el pueblo, un acto político. Y él les dijo, y a ustedes, serpientes, ¿quién les ha enseñado a huir de la venganza que Dios traerá sobre ustedes? De la ira de Dios. Regrésense y hagan frutos dignos de arrepentimiento, expresó Juan. Este cumplimiento escritural que hemos venido viendo varios versículos que se van cumpliendo de acuerdo a la historia, porque los cuatro evangelios sinópticos, que son Juan, Marcos, Juan, Mateo, o Mateo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos cuatro son cuatro evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una perspectiva de cómo ve a Jesús, como ver un edificio de cuatro lados y cada quien lo ve desde un ángulo diferente, pero tiene muchas cosas en comunes y muchas cosas diferentes. Así que estos cuatro evangelios son históricos. Por eso es que vemos en Mateo fundamentalmente. ¿Por qué? El Evangelio de Mateo, ¿para quién fue escrito? Para el pueblo de Israel, donde se presenta a Jesucristo como el Mesías. Y Marcos, ¿para quién fue escrito Marcos? Marcos fue escrito para los griegos, donde se puede ver al hombre erudito en palabra y acción. Y posteriormente Lucas. ¿Para quién escribió Lucas? Lucas escribe para Roma, donde presenta a Jesús como el soldado romano. Fíjese bien, uno, Mateo escribe presentando a Jesús como el Mesías y por eso cita la escritura más que todos. Segundo, Marcos escribe para los griegos, presentando a Jesús como el hombre perfecto. Y luego tenemos a Lucas, quien escribe presentando a Jesús como un romano. Y luego tenemos a Juan, que describe a Jesucristo como el Mesías y el Señor del cristianismo. Escribe para los cristianos, para los conversos, para los convertidos. Uno, Mateo escribió para Israel, que no estaba convertida. Dos, Marcos escribe para los griegos, que no estaban convertidos. Tres,
Lucas escribe para Roma que no estaban convertidos. 4. Juan escribe para los conversos. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender que el Evangelio fue predicado a los gentiles, que dentro de esos gentiles surgió un pueblo converso? ¿Y por qué? ¿Por qué Israel, primeramente, luego griegos y luego romanos? Porque eran los pueblos y las lenguas que eran parte de ese tiempo y en ese momento social. Pero Juan escribe para todos aquellos que escucharon esos tres evangelios para consolidarlos en el pueblo cristiano, separados de Roma, separados de Grecia y separados de Israel. Todos esos gentiles hicieron solamente un pueblo, no Roma, no griego, no israelita, sino cristiano. ¿Puedes entender esa acción? Bueno, creo que vamos a llegar hasta aquí, Eli. ¿Escuchas? Ay, perdón, se me cayó mi teléfono. Sí. Yo pensé que ya te habías quedado dormida. Como yo me quedo dormido a veces. Ay, no. No, es que se me cayó el teléfono. Ok, Está bien. Pero ya lo recogiste según escucho. sí, Sí. Bueno, confíame. dejamos las cosas hasta aquí y seguimos con la opinión de los oyentes. ¿Sí? Bueno. Muy bien, Bueno, Víctor, va a Padre coordinar Celestial, mal. te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos, Señor. Queremos, Padre Celestial, darle vida a lo que tú ya le has dado vida. Queremos repasar en nuestras mentes las instrucciones, las enseñanzas que tú nos has cultivado por años, Señor. Tenemos una fe férrea, a pesar de nuestras dificultades personales, de nuestras necesidades y de nuestros propios defectos de carácter. A pesar de todo eso, Padre Eterno, comprendemos el proceso que tú has estado anunciando desde antes de la fundación del mundo, porque estaba preparado el Cordero de Dios para rescatar a la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Y se hizo realidad en el momento en que Adán y Eva transgredieron la ley. Y tú, Señor, tuviste que hacer un sacrificio como sumo sacerdote. El Verbo tuvo que hacer un sacrificio de un, de un cordero para hacerle ropas a Adán y a Eva. Les confeccionó la ropa a Adán y a Eva, porque ellos habían salido de allá cubiertos con hojas de higuera, pero Dios. Y esa fue la primera vez que se derramó sangre del inocente por el culpable, símbolo de lo que Jesucristo habría de vivir casi, casi 4000 años después. Entonces, podemos comprender este asunto de que esto era una profecía, esa visión donde cubre al hombre con el, la piel del cordero que fue sacrificado por causa de su culpabilidad. Esto era una figura de que en el futuro Dios cubriría nuestros pecados, nuestras transgresiones. Aquí físicamente se le había entregado una ropa
para cubrir su vergüenza, su temor y su culpa, para expiar el temor, la culpa y la vergüenza. Asimismo, Dios, que envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo para que nosotros conociéramos la existencia del Padre y de esa manera pudiéramos entender la intercomunicación, su proyecto, su plan de sanidad y salvación que Él ha provisto para nuestras vidas el día de hoy. De verdad, verdaderamente es un gozo despertar a mis neuronas, ¿verdad? Bajo la influencia de su Santo Espíritu, para poder hablar de estas cosas que a veces uno pues no las tiene específicamente estipuladas en la mente de lo que vas a decir, pero Jesús dijo, no te preocupes, habla lo que tengas que decir, porque el Espíritu de Dios hablará a través de ti. Y en esa fe estamos. Hemos alimentado nuestra computadora mental precisamente para que Él nos inspire y seamos instrumentos en sus manos para su gracia y para su amor. Pero jamás seremos más que nadie, ni menos que nadie, sino simplemente humanos que tratamos de proyectar el amor que Dios nos ha dado a través del mensaje que Él mismo ha tenido preparado desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo fuésemos rescatados. Eso es profecía. Bien, gracias. Vamos a apagar esto de la grabación, ¿verdad?